¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, tardes en este viernes 24 de abril del 2020, mes que se acaba, y con la novedad que en la semana, me parece que el martes, ya se decretó la fase 3 de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esto implica ya unos contagios generalizados y la población, las autoridades municipales, estatales y federales piden que extrememos de verdad los confinamientos en nuestro hogar. Por eso los invitamos a todos ustedes, a todos ustedes que nos hacen el favor de prestarnos su atención en este programa, que de verdad se cuiden mucho. Ya están creciendo de manera acelerada los contagios en todo el país, y en Veracruz, por supuesto, ocurre lo mismo. En el corte de ayer, en estos momentos deben de estar dando a conocer las cifras de hoy, pero en el corte de ayer, por ejemplo, en Veracruz, hay 250 personas ya contagiadas, de las cuales, además hay 190 casos de sospechosos y han fallecido al corte del día de ayer, insisto, no sé, ahorita que nos lleguen las cifras se los damos durante el programa, hay 22 personas fallecidas en nuestro estado. Veracruz se lleva la palma en este primer lugar, con 85 personas confirmadas del COVID-19. Boca del Río hay 31, Coatzacoalcos 22, Poza Rica 21 y Jalapa tiene 9. Pero hay un dato ahí que está despertando sospechas. Señalan que hay 1,088 casos de neumonía y bronconeumonía en el estado, que se pueden catalogar, también la mayoría de ellos, como parte de los contagios del COVID-19. Por eso las dudas ante lo que dicen las autoridades sanitarias del estado de Veracruz. A nivel nacional hay 12,872 contagios, 1,221 personas fallecidas, va creciendo aceleradamente. Estos son dos indicadores, y hay 7,889 casos sospechosos en el país. Hay varias acciones que están tomando ya los alcaldes, y hay una declaración, si ustedes recuerdan, la semana pasada el secretario de gobierno, Eric Cisneros, mandó una carta a algunos alcaldes, sobre todo los de oposición, de que no podían, al de Tuxpan sobre todo, que no podían restringir la libre circulación porque era contrario a lo que ordenaba la autoridad federal y estatal. Y la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez, expresó que los alcaldes deben tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación, los contagios de este virus en cada una de sus demarcaciones. También una noticia fresquecita es que el Faunito, un rancho que está por allá por Córdoba, que casualmente era del gobernador Javier Duarte, pues lo van a adaptar como centro de atención del COVID. Se habla también de algunas facultades de la UV que están trabajando en la construcción de ventiladores, y además el centro de aquí de Jalapa, el Parque Juárez, ya se pusieron líneas para que no se acerque la gente. En Poza Rica también, por ejemplo, cerraron ya el Parque Juárez y el centro de la ciudad para evitar hasta donde sea posible
el movimiento de las personas. Este es, pues, el informe del COVID-19 de este viernes 24 de abril de 2020. Y con este informe damos paso al primer tema de los muchos que hay este día, como por ejemplo, lo vamos a ver en el próximo programa, que dice que el TEMEC entra en función a partir del 1 de julio, anuncia la administración de Trump. El dólar se vendió hoy a más de 25 pesos. Y una declaración que destaque, que también vamos a analizar con el próximo programa, es la declaración del gobernador, que dice que después de que pase la contingencia, y como puede ser posible, dice, que tome los recursos que se pagan de la deuda año con año para reactivar la economía. Ya veremos, porque por otro lado vemos que también se extinguen los fideicomisos en Veracruz, es un tema que vamos a ver ahorita. Y bueno, pasamos de lleno al decreto que hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación, por parte del presidente de la Presidencia de la República, sobre las medidas urgentes y necesarias para enfrentar esta pandemia. Destacan varios puntos, y cualquiera de mis compañeros y amigos que agradezco como siempre que estén aquí con nosotros, Alfredo Bielma, Martín Quitano, Jorge Flores y Donato Flores, pueden tomar. Dice, lo que destaca de este decreto, dice que no se va a despedir a nadie, que se reduce el 25% del salario de los altos funcionarios, de subdirector para arriba. También habla de que se ahorrará el 75% del presupuesto de servicios generales materiales del gobierno federal, que se cancelan 10 subsecretarías sin saber cuáles. Por eso a veces algunos analistas dicen que dispara ocurrencias el presidente. Se cancelan 10 subsecretarías, pero no las nombra. Dice el presidente que va a ir platicando con cada uno de los secretarios para ver cuáles son los que se ven, pero que en todo caso siguen cobrando lo mismo, todos los trabajadores no se van a quedar en la calle. Otro tema que ha despertado mucha suspicacia es que dice que se suspende pues toda actividad hasta el 1 de agosto y que pues esto da a entender que hasta cuándo se va a declarar pues la sana distancia, ¿no? Y que se van a crear 2 millones de empleos y que se van a dar 3 millones de créditos a micros y pequeñas empresas y que la mitad de las oficinas públicas, esto es del gobierno, van a parar durante este periodo. Entonces, con este tema empezamos el análisis de nuestros amigos y empezamos como siempre con el decano del análisis político y social en Veracruz, el maestro Alfredo Bielma Villanueva. Alfredo, ¿cómo ves este decreto que entró en vigor hoy mismo? Sí, ¿qué tal, Carlos? Bueno, pues es un decreto muy sui generis porque tiene muchísimos puntos flacos, muy débiles, que todavía están por verse en el ámbito de la línea del derecho. En principio, la Constitución dice que no se le puede rebajar el sueldo a ninguna persona. Habrá que ver el fondo si es posible que por decreto se haga. Lo que no es posible quitar por decreto es una prestación ganada por ley, establecida en la Constitución, como lo es, por ejemplo, el aguinaldo. Es decir, por decreto no puede hacer. Decreto no puede estar por debajo de lo establecido por una ley. Una ley tiene una jerarquía mayor que un simple decreto, por muy presidencial que éste sea. Entonces, este tipo de apresuramientos, que así parece, como es el hecho de que aún el propio presidente de la República no pueda definir cuáles son las subsecretarías que va a desaparecer, ni cuál es el criterio que se siguió para ese procedimiento, pues nos da la idea de que se hizo
simple y sencillamente para dar una apariencia de que se está haciendo algo. Pero incluso si esto se pusiera en operación, si tuviera el rendimiento que se espera, sería insuficiente para mitigar los efectos de la crisis económica que se viene. No va a poder el gobierno de la federación, lo que pasa es que no tiene dinero. Por un lado, la responsable del SAT dice que este mes, más bien que en marzo, la recaudación subió, cuando pues a partir de marzo precisamente los negocios se cerraron, no hay capacidad de pago para realizar los impuestos, entonces se ignora por qué él dice, no por qué lo dice, sabemos por qué lo dice, pero definitivamente eso no se compagina con la realidad. Entonces, como no tiene ingresos el gobierno, de alguna forma está escarbando a ver de dónde. Pero incluso, insisto, si esto resultara positivo, no va a alcanzar, es muy grande el requerimiento económico para enfrentar el reto de esta magnífica crisis económica por venir y en donde ya estamos incluso inmersos, ¿no? Es mucho, no quiere el presidente de la República en incurrir en un endeudamiento que otros países han hecho hasta por el 7% de su PIB, como el Perú, por ejemplo, o el 4.5% de Chile, y en México, pues el presidente de la República se resiste a adoptar ese procedimiento porque así lo ofreció durante su campaña. ¿Hasta cuándo va a persistir en esa actitud? No lo sabemos, porque además la verdad es que sí es un poco testarudo. El presidente se resiste a cambiar su forma de pensar, aun cuando la realidad viene en contra con una velocidad extraordinaria. Creo que este decreto tiene muchos bemoles y habrá que ver hasta dónde es posible que se cumpla. Muchas gracias por tu opinión. El decreto dice, Donato, que se van a suprimir 10 subsecretarías, pero no dice cuáles. Y luego también que se va a impulsar la generación de empleo por 2 millones de puestos. Y también señala, por ejemplo, una cuestión de verdad delicada para todas las personas que tienen sus salarios ya establecidos, que se va a reducir el 25% de los salarios del subdirector para arriba y que además no les va a dar aguinaldo. No va a haber aguinaldos para tomar esos recursos para la contingencia. ¿Tú qué opinas en ese sentido, Donato? Bueno, yo quisiera darle un enfoque no diferente, sino una respuesta aquí a la pregunta que nos haces. Yo creo que un problema que está pasando con este asunto de la pandemia en todo el mundo, pero aquí más en México, porque aquí en nuestra aldea lo vemos más cerca, es lo referente a la rendición de cuentas o la transparencia que debe de existir de entre gobernantes y gobernados, porque la forma de comunicación, la forma de transmitir, está dejando mucho que desear. Y sobre todo en nuestro presidente, en López Obrador, porque si bien antes se distinguía como un tipo que conectaba, como una persona que sabía comunicar, como una persona que estaba muy cercana a la gente por ese verbo y por ese discurso que tenía bien elaborado y bien construido, ahora lo vemos en una situación cizagueante, titubeante, contradictoria, algunas cosas sin sentido. Esto por las medidas que anunció y que salió el decreto, ya lo había anunciado en sus mañaneras y es un conjunto de pedazos que va juntando y que ahora las presenta, pues ya no es una novedad, es la suma de asuntos que nos presenta y que creo que deja más dudas por las inconsistencias que tienen. Efectivamente, ¿cuáles son las subsecretarías? No es posible que un decreto que se edita para una cuestión muy especial, muy específica, muy concreta,
no señale cuáles son esas 10 subsecretarías. Se me hace fuera de lugar y fuera de quicio un asunto de esta naturaleza o de esa envergadura por las repercusiones que tiene. Imagínate la zozobra en que metió a un conjunto de subsecretarios de las secretarías de despacho, pues de casi todas. ¿A quién les va a tocar un recorte de esta naturaleza? Sin embargo, después aparece la contradicción de que no se va a despedir a nadie, de que no se va a limitar. Pero por otro lado, los va a limitar en su movilidad, en su operación concreta en cada una de las secretarías, porque les va a impedir que operen a como, pues vamos a pensar que en los términos de pandemia, pues tienen determinados grados de operación. Sin embargo, se prohíben toda la cuestión de compras, suministros, materiales, etcétera. Comienza a reducirlos ahí. Es un problema que un poder estatal que tiene que estar ahora sí bien aceitadito o que tiene que estar en cierta normalidad, sobre todo financiera, si no extraordinaria, sí importante, en términos de lo que puede hacer para enfrentar ya lo de la pandemia o los problemas que se deriven de esta naturaleza. No es posible que se esté en una situación de zozobra. Bajar el salario, pues no puede ser superior al presidente, que son de 114,000 pesos mensuales. Ahora lo reduce un 25%, pues yo no sé, a un conjunto de secretarios, subsecretarios o jefes de departamento, pues eso genera otro problema también de funcionamiento ahí, más aparte de lo que no está permitido por la ley. Yo creo que ese decreto, hay muchas cosas que vienen ahí o partes que vienen ahí, que es lo que ha venido operando el gobierno, no lo voy a repetir, pero creo que deja más por la falta de información, por la falta de transparencia, para mí me dejan más dudas que ver con objetividad si esto va a servir para enfrentar o tener condiciones para enfrentar este asunto de la pandemia. Gracias, Donato. Jorge, fíjate que viendo los temas que salen en este decreto, hay algunos temas que despiertan suspicacia entre los analistas y opinadores. El que se refiere a que se suspenden hasta el 1 de agosto la suspensión, bueno, la actividad laboral, pues, 1 de agosto. Muchos analistas dicen, bueno, ¿qué quiere decir el presidente o el decreto que se emite hoy, que entró en vigor hoy mismo, con respecto a esto? Luego, la creación de los empleos y el tema de que sube 1 millón de créditos a las micro y las pequeñas empresas. El presidente, al inicio de este tema, hablaba de 2 millones de créditos, subió el 50%. ¿Crees, en tu concepto, Jorge, que estas medidas sean suficientes para revertir lo que a todos nos está preocupando, la recesión económica, Jorge? Carlos, para empezar, yo creo que el decreto está mal elaborado. Lo poco que he leído hasta este momento habla que muchos colegios de abogados están diciendo que no tienen ni pies ni cabeza. El Colegio de Abogados de México dijo que les parece un mamostreto. Fue prácticamente la palabra que ocuparon para definir este decreto que expidió el presidente. Dice que es muy ambiguo, que no hay información correcta, que desaparecen 10 subsecretarías, pero que no dice cuáles son estas que desaparecen. Habla de la eliminación, bueno, de la eliminación voluntaria de lo que es el aguinaldo o rebajarles un 25% el sueldo a funcionarios, lo que también implica situaciones legales algo serias. En cuanto a los créditos, estos microcréditos que está hablando en este decreto, yo creo que son insuficientes a todas luces. Lo que se necesita son créditos como los que hizo el Banco de México, como lo que
el anuncio que hizo el Banco de México ayer y antier, no sé si ustedes lo vieron, que prácticamente soltó a la economía mexicana 800,000 millones de pesos, que fue hacia bancos, para que los bancos tengan liquidez suficiente para que puedan prestar dinero, no a los micros, porque eso es bueno, de alguna manera ya el gobierno de la Cuarta Transformación está dando ese impulso, sino estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, porque esas son las que dan empleo, esas son las que realmente dan empleo formal en México, ¿no? Las microempresas, no debemos olvidarlo, las microempresas en gran medida tienen falseada la información ante el Seguro Social o tienen empleados que muchas veces son empresas familiares que no repercuten mucho en eso, ¿no? Pero yo con lo que me quedo es que para el Colegio de Abogados, para el Colegio de Abogados, el decreto carece de seriedad legal. Y el tema que preocupa a todos es, por supuesto, aparte de las cuestiones sanitarias, tienen que ver con la reactivación económica. Martín, este tema de que para el gobierno federal le parece suficiente estas medidas para que se reactive la economía en el mediano plazo, porque en el corto va a estar muy complicado. ¿Tú cómo las ves, Martín? ¿Crees que sí alcance con esto? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que hemos coincidido los panelistas en este momento y con otros analistas, y a partir de las referencias que están dando especialistas en el tema económico, que efectivamente el programa, los datos, la información que ha presentado el presidente y el gobierno en su conjunto, definitivamente no dan para resolver en buena expectativa la situación que tendremos en el corto y en el mediano y en el largo plazo. Es insuficiente el programa presentado para los especialistas y por ahí tuvo que salir, como ya lo comentaba Jorge, el Banco de México a procesar cerca de 750,000 millones de pesos con una tasa de interés del 6% para que empresarios, instituciones y personas en lo individual pudieran refaccionarse con los bancos que para esto van a recibir esta posibilidad de financiamiento. Sin duda voy a sonar un poco provocador con esto, pero es un golpe a la propia política del gobierno del presidente López Obrador, la decisión del Banco de México, que sin duda observó que no había condiciones para que la implementación de los 10 puntos que da el presidente como plan de contingencia pudieran alcanzar a las necesidades que está enfrentando y que va a enfrentar el país. Esto hay que dejarlo claro porque el Banco de México mostró en este momento un nivel de autonomía y de toma de decisiones que pasan por encima de la misma decisión del gobierno del presidente López Obrador. Yo quisiera referenciar algunas columnas de especialistas que han estado revisando los 10 puntos y que pasan de que la presentación de esta información va de más de lo mismo, va en sentido contrario a la dinámica global de cómo están enfrentando los gobiernos sus respectivas crisis. Ya también se comentó hace un momento de que se están dando muchos puntos del PIB para que se pueda reforzar el gasto público y con esto enfrentar la crisis en otros países, y en cambio en nuestro país simple y sencillamente se decide dar menos de un punto. Estamos al nivel de las Bahamas a nivel global, y esto es impensable para una sociedad como la nuestra, con más de 120 millones de habitantes, con una tendencia crítica en términos de la atención de la salud y con una economía que se prevé pueda tener números negativos hasta cerca del 6.5 y algunos hablan de 2 dígitos ya para este 2020. No, definitivamente, desde mi perspectiva, no alcanza con lo presentado por el presidente de la República. Se requiere un esfuerzo mayor que parece ser, en términos de voluntad política, el presidente no está tomando en consideración, y esto es muy peligroso para la vida social, económica, política. Y voy a atajar otro tema que no lo vamos a tratar el día de hoy, pero que también está involucrado en estos momentos de pandemia, que es la seguridad pública. Una que no está teniendo las atenciones debidas por múltiples factores que ya se han mencionado en sus programas,
donde un importante número de miembros de la Guardia Nacional siguen cuidando el proceso de controlar la migración hacia los Estados Unidos y que ha tenido el reconocimiento mismo del propio presidente Trump. En este sentido, lo que está sucediendo en la inseguridad en nuestro país, con cerca de 86 muertos diarios, habla de que hay un problema muy grave que subyace en la vida cotidiana de nuestro país. Entonces, lo de salud, lo económico, la inseguridad, sin lugar a dudas, con estas medidas que se presentan, Carlos, no van a dar para tener resultados positivos como el que yo creo todos queremos para nuestro país. Muy bien, y ahí está el exsecretario de Hacienda, el doctor Carlos Ursúa, que en 2 columnas recientes, él escribe los lunes para un diario de circulación nacional, pues señala cuál es el camino, digo, como conocedor de las entrañas financieras del gobierno de la 4T, pues señala claramente las estrategias que él considera para contrarrestar el tema de la recesión económica que ya tenemos encima y que seguramente en el próximo corte, dicen los analistas, va a resultar más de 600,000 empleos perdidos en esta primera etapa. Una situación lamentable, sin duda, para el país y para muchísimas personas que se están quedando sin empleo. Bien, otro tema que destacó durante la semana fue que el lunes, con mayoría, Morena saca la ley de amnistía. La oposición pedía que en esta sesión del Senado de la República se contemplaran pues temas como el apoyo económico al sector empresarial, el tema fiscal que ha estado tan debatido con algunos gobernadores, y nada, no los pelaron. Se aprobó por mayoría, la ley de amnistía, y esto está generando también muchos comentarios sobre el perfil de las personas que se están liberando. Esto fue una promesa de campaña del presidente López Obrador, por supuesto, y pues no acaba de quedar claro qué pasa con todos estos delincuentes, pero sobre todo, qué piensan las víctimas de estos delincuentes que van a empezar a ser liberados. Alfredo Bielma Villanueva, ¿cómo ves este tema de la ley de amnistía que se aprobó por el Senado en este lunes? Pues es un cumplimiento de una promesa de campaña que hizo el presidente de la República, como bien apuntas, Carlos. Hasta dónde esto conviene tratarlo, ventilarlo en este momento de crisis sanitaria y económica es otro cuento que narrar, porque efectivamente, si bien es un cumplimiento de punto de campaña, de todo, y que además se pretesta el asunto del coronavirus por el saturamiento de los penales en la entidad y en toda la República, de todos modos está fuera de lugar cuando hay problemas en la agenda nacional de muchísimo mayor relieve e importancia. Finalmente, el presidente de la República pudo muy bien haber sacado de la cárcel a los reos que sus asesores le hubieran presentado en conveniencia, pues para salir no era necesario tampoco que el Senado de la República en tiempos de sana distancia se reuniera en sesión colectiva para aprobar una ley a modo. Pero así se hizo y una vez más la oposición salió defraudada y más bien ni se le escuchó ni se le oyó, porque esa es simplemente la actitud presidencial respecto de los políticos de oposición. Ni los oye ni los escucha. Y menos pues a quienes él considera sus adversarios políticos que le están estropeando el camino para llevar a cabo la implementación de la cuarta transformación.
Entonces, esto me parece irrelevante incluso para tratarlo en este momento que la agenda nacional está saturada de verdaderos problemas orales que habría que resolver por parte del gobierno y desde luego con la participación de la sociedad. Pero el presidente mete esto en la agenda y él es el presidente y estamos viendo una etapa en la vida nacional como nunca antes, en lo que el presidencialismo está haciendo su jornada de una manera extraordinaria. Un presidencialismo autoritario, único, un gobierno de un solo hombre. Justamente por esto es que el propio presidente entorpece la marcha de sus programas de transformación del sistema político mexicano, porque no permite el protagonismo de otros actores políticos al interior de su gobierno. Él quiere hacer todo. Obviamente no va a poder hacerlo todo, ni puede hacerlo todo. Y sus decisiones no siempre son las correctas ni las más acertadas. Pero bueno, no escucha. Y hay gente al interior de su gobierno que tiene miedo quizá de planteárselos, los asuntos, o a lo mejor se los plantea, pero tampoco los escucha. Y entonces este es un verdadero problema político de urgencia para la nación. No va bien México, de ninguna manera. Y como dijera el clásico veracruzano, ni vamos bien, ni viene lo mejor, ¿eh? Muy bien, Alfredo, buen apunte. Donato, dice el maestro Bielma que este caso de la amnistía ni era necesaria y ni siquiera oportuna autorizarla en estos tiempos donde las prioridades, por supuesto, deben ser otras, la salud pública y la economía. ¿Tú cómo ves el tema de la amnistía, Donato? Bueno, ahí coincido con Alfredo. Prácticamente no es posible que el Senado, primero, pues tendría que ser un órgano independiente que coordina así con el presidente de la República, pero acepta sin más ni ton ni son, acepta una ley de amnistía que incluso yo lo que revisé en lo poquito que hay en los medios, no se refiere la ley de amnistía a un caso de emergencia por la pandemia o por el contagio. O sea, en el contenido del decreto o de lo que acuerda el Senado sobre la ley de la amnistía, no coloca en el centro que es el problema principal. Más bien es cumplir un asunto, fíjense nada más, un asunto de un ofrecimiento de campaña electoral en una situación como la que estamos viviendo actualmente y que genera obviamente discusión y que genera una serie de conflictos o va a generar una serie de conflictos por la gente que puede entrar en una liberación de esa naturaleza. El principal objetivo que pudiera haber tenido el Senado hubiera sido otro, precisamente qué medidas pudiera estar recomendando o qué medidas hubiera estado tomando o cómo se incorpora un órgano legislativo de esta naturaleza a una situación tan complicada que estamos viviendo los mexicanos y el mundo en general. Yo quisiera resaltar y constatar dos elementos en esto. Uno, lo que decide el Senado y lo que decide el Banco de México, que es un órgano autónomo, como también es autónomo el Senado. Ellos tomaron la decisión autónoma de poner una inyección de 750,000 millones de pesos, el Banco de México. Eso implica casi el 3.3% del Producto Interno Bruto. Ya inyectaron o van a inyectar a la economía un conjunto de recursos que el mismo gobierno no lo ha podido hacer. Es decir, la Secretaría de Hacienda está pasmada, no ha dicho ni ha presentado una alternativa de este tipo o parecida o semejante de cómo enfrentar la crisis
la crisis económica producto de la pandemia. Y sin embargo, el Banco de México toma una decisión de esa naturaleza que llama la atención de cómo están viendo la situación y cómo pueden tomar desde el rango de autonomía, cómo pueden tomar decisiones para inyectar recursos económicos a las finanzas del país para poder generar alivios que va a tener un conjunto de empresarios y pequeños y medianos que actualmente pues están en una situación difícil. Tomaron una decisión de 750 millones de dólares, que es lo que significa de 750 mil millones, perdón, que es lo que significa una decisión de esta naturaleza, a diferencia del Senado, obvio, no puede tomar muchas cosas, pero sí pudo haber recomendado demasiadas y pudo haber tomado decisiones más contundentes en relación con esto. Ahí se ve claramente lo que es un contraste entre una decisión de los órganos autónomos cuando realmente se ponen al frente y quieren contribuir a aliviar un poco el asunto que estamos viviendo producto de la pandemia que estamos viviendo. Por supuesto, el tema de la soberanía, de la independencia de los organismos autónomos y, por supuesto, la relación directa con el presidente. En este caso, el Senado, dominado por Morena, pues está al servicio de lo que le demanda el presidente de la República, del proyecto político y económico y social de la presidencia de la República. Y Jorge, fíjate que yo he leído algunas en las redes, algunos comentarios de esos fanáticos de López Obrador, que dicen que con respecto a este dinero que tú señalabas en tu intervención anterior, de liberar 750 mil millones de pesos aproximadamente el Banco de México a la economía, fue un acuerdo del presidente. Es decir, que el presidente sugirió respetuosamente que el Banco de México liberara recursos para darle, por supuesto, liquidez a la economía. ¿Cómo ves esta afirmación? Se me hace demasiado aventurada, ¿no, Jorge? Pues mira, Carlos, yo realmente creo que tengo mis dudas en ese aspecto. El presidente de la República sí asistió al Banco de México días antes, pero él iba por una diferencia que genera el Banco de México con relación al tipo de cambio. Muchos analistas están pensando que esa diferencia para el año que entra puede andar rondando sobre los 800 mil millones de pesos. O sea, de ese tamaño es la devaluación mexicana, y lo explican, ¿no? Lo explican de la medida de que la depreciación del peso nos da que ahora el Banco de México tiene una diferencia en cuanto a sus recursos, y bueno, los tienen que pasar a Hacienda, pero donde ya existe un decreto, una ley, perdón, no decreto, una ley en el que el 70% tiene que ir a pago de deuda y 30% puede ir a otras cosas que ya están definidas perfectamente. Aquí lo que yo estuve leyendo tanto en Twitter como en redes sociales, pero en Twitter siguiendo a las gentes del Banco de México, es que esta fue una acción autónoma del Banco de México. Tan fue autónoma que intentaron subirse la Secretaría de Hacienda y se intentó también subir la Secretaría de Economía en el hecho de decir, esto fue algo que se hizo entre todos, es parte de la Cuarta Transformación, lo cual fue desmentido por el Banco de México diciendo no, que se trata de una política del banco, ¿no? Aún siento que esta política, como decía Martín y como han dicho todos ustedes, don Alfredo, y que es una política que las acciones que está emprendiendo el gobierno en relación a esta crisis económica, que de depresión vamos a pasar seguramente, de recesión vamos a pasar a una gran depresión, porque ya muchos analistas financieros, no mexicanos, bueno, está el Citibank, pero analistas extranjeros están hablando de 2 cifras, o sea, de una caída de la economía mexicana de más del 10%. Eso ya es alarmante en sí. Las acciones que están viendo a nivel internacional los grupos financieros son insuficientes. Falta que el Estado mexicano se ponga a trabajar
y se pongan a hacer algo sobre esto que se nos viene encima y que va a ser la gran secuela de la pandemia del COVID-19 y que va a ser realmente de lo que nos vamos a acordar. Muchos hablan que ya estamos, ya se están como repitiendo lo que sucedió con López Portillo en 1982. Yo era muy pequeño, pero sí lo recuerdo como una pequeña, como un gran problema familiar en cuanto a la economía, y que vamos encaminados por allá porque el presidente todavía no tiene la dimensión. O sea, yo oí hablar al secretario de Hacienda, ¿sí? Cuando decía, es que bueno, estamos trabajando bajo tres escenarios, uno muy bueno, uno regular y uno malo. Señores, ya no es hora de estar trabajando sobre los escenarios. El escenario ya está, el escenario ya existe, el escenario es malo, ¿sí? Lo podemos hacer regular malo o muy malo, pero ya tienen que ponerse a trabajar, tienen que ponerse a apoyar. Ayer salió un mensaje, rápidamente lo digo, un mensaje del embajador de los Estados Unidos diciendo, señores, les pido al gobierno mexicano que unamos fuerza en cuanto a cómo vamos a restablecer la economía en las cadenas de producción del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Eso ya es un asunto grave porque Estados Unidos dicen, pues yo necesito, para poder abrir mi economía, yo necesito que la de México también se empiece a abrir poco a poco en lo que son las cadenas de producción. Y dice, ya rápidamente para terminar, y dice el embajador, las cadenas de producción en lo que se refiere a la industria de seguridad nacional, hay que tomar en cuenta que en México muchas partes del armamento de Estados Unidos se fabrican en México, se tienen que volver a establecer, Carlos. Y la Guardia Nacional reuniéndose, algunos miembros de la Guardia Nacional reuniéndose con delincuentes, decía Martín al inicio del programa, es un asunto muy serio, ¿no? Antes que pasemos a los temas locales, porque aquí también están dos temas que han despertado mucha suspicacia y mucha reflexión, es con respecto a la extinción de los fideicomisos en Veracruz, que el gobernador Cuitlava García Jiménez ha señalado, y por supuesto a la renuncia de Ricardo Agüet. Yo quisiera, antes de empezar con estos temas, agradecer a la gente que nos está haciendo el favor de ponerle atención a este programa especial de Foro 3.0, Foro Abierto 3.0, a nuestro amigo Fidel Guillermo Ordóñez, a Elías Bravo, Eduardo Adrián Elizondo del Ángel, Alba Magaña, a nuestro amigo Ezequiel Castañeda Nevares, a Raimundo Rafael Asensio, a nuestro querido amigo Abel Domínguez, así como a Emilio Cárdenas Escobosa y todos aquellos que nos hacen el favor de ver Foro Abierto 3.0, programa especial de Sociedad 3.0 Multimedios. Empecemos pues con el tema de la extensión de los fideicomisos en Veracruz. Tal parece que el gobierno local es una extensión del gobierno federal o sigue fielmente las directrices del gobierno federal. ¿Qué implica para Veracruz, Alfredo Bielma, la extinción de los fideicomisos en nuestro estado, cuando, al igual que con el tema de las subsecretarías que desaparecen pero que no saben cuáles, aquí en Veracruz pues no sabemos cuáles son con detalle? A ver, hay algunos de turismo, otros de cultura, cosas de eso, pero nos falta precisar, y sobre todas las cosas, los recursos que presupuestalmente manejan estos fideicomisos, y sobre todas las cosas, a dónde se van a dirigir. Yo creo que es una responsabilidad del gobierno del Estado señalar estas cosas con precisión para evitar justamente las especulaciones. Alfredo, se extinguen los fideicomisos en Veracruz. ¿Qué representa eso para nuestro estado? Pues primero, es un mensaje para decir, obviamente sabemos que el gobierno de Veracruz es reactivo respecto de lo que hace el gobierno federal. Aquí sí cabe la consigna aquella de lo que es arriba y es abajo, o de que la suerte del principal lo sigue lo accesorio.
y lo vemos precisamente en las mediciones, respecto del coronavirus, y lo vemos en este tipo de acciones. Ya el presidente de la República desapareció los fideicomisos. Ahora, bueno, pues el gobernador del estado, pues se va también sobre los fideicomisos que tienen estructurados en el gobierno de Veracruz. Lo que nos manda el mensaje es que no tienen dinero, porque la federación no les está reportando a los gobiernos de Morena precisamente, que no pueden decir mi pío, no se lo hace a los de la oposición, no puede decir, y no les manda lo que les corresponde en cuanto a sus participaciones. Entonces están limitados de dinero y tienen que rascarle, y uno de estos, bueno, una de estas fuentes son precisamente los fideicomisos. Tiene que explicar, por supuesto, el gobernador qué es lo que va a hacer con el fideicomiso al 3% a la nómina y al 2% al hospedaje, porque son fideicomisos donde participa la iniciativa privada, que requiere, por supuesto, la transparencia de la aplicación de ese recurso, y que son además impuestos que se establecieron para que en los respectivos sectores hubiera fomento de obras, hubiera fomento de promoción en el caso del turismo. Esos son detalles que no se le debe escapar al gobernador. Y tan no tienen dinero, bueno, pues esto que hace un momento tú comentaste, Carlos, en el sentido de que adelanta el gobernador de lo de la deuda pública. Este es un asunto, yo no sé si lo habla luego por mera inspiración o porque alguien lo dijo y él lo toma a vuelo de pájaro y lo dice. Pero él habla de que va a utilizar el recurso destinado para el pago de la deuda y dirigirlo hacia la problemática sanitaria que enfrentamos. No, pues el presupuesto es una ley. El presupuesto es una ley, así está establecido. Se le asignan 4.500 millones de pesos al pago de intereses por la deuda y hay que cumplirlo. Si lo quiere hacer de otra manera, bueno, pues tendrá que pedirle al Congreso local, como lo está haciendo el presidente de la República respecto de su decreto con el Congreso, con la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados autorice esos cambios en el diseño del presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados. Entonces, esto se reduce a que no hay dinero y que pues hay que rascarlo. Y en los fideicomisos, bueno, pues ahí está. El problema está que tiene que explicar, que tiene que transparentar, no tan solo su aplicación, sino los motivos por los cuales, aunque sean muy generalizados, que nos digan qué es respecto para el coronavirus, los tienen que explicar por qué. Muy bien, Alfredo. Le ofrezco una disculpa a Martín Quitano, a mi amigo, porque me salté su turno anterior, y aquí en producción están muy atentos a este tema. Martín, pues regresemos para que opines sobre el tema de la amnistía. Yo preferiría que siguiera como va. Bueno, dale, y ya te repones al final. Cierra. Donato, adelante. Mira, es preocupante el asunto cuando se quiere copiar medidas presidenciales como la extinción de los fideicomisos por parte del gobierno acá de la 4T o de Cuitlao García, porque para comenzar es un gobierno inecto, o es un gobernador inecto, hay que decirlo en esas palabras, porque lo que nos presentan, cuando se critica que eso hay veces, hay iniciativas que presenta López Obrador en la cuestión de la austeridad, que agarra el machete y corta sin ton ni son. Acá parece que el machete parece sierra destemplada, corta por todos lados sin ton ni son, y la verdad es preocupante. Yo al público que nos está escuchando, porque no dice más el decreto, pero yo quisiera preguntar, ¿qué significa extinguir el fideicomiso veracruzano
el Fondo de Fortalecimiento de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado, el Fondo de Reserva Técnica Específica del IPE, que significa la extensión del Fondo Global de Reserva del IPE, y qué significa la extinción del fideicomiso sistema del sistema de ahorro para los trabajadores, que suman 2,000, es el único que le pone cifra de 2,177 millones de pesos. ¿Qué significa todos esos recursos que tienen los pensionados y jubilados del IPE? Yo hace rato, en el transcurso de la mañana, le preguntaba yo a Chucho Arenzano, o que no alcanzamos a terminar todo este asunto, pero no tienen claro qué es lo que significa extinguir estos fideicomisos, que afecta una parte sustancial de los, pues en este caso de los pensionados. Es una parte muy, muy sensible. ¿Qué significa? No tan solo dónde se van a ir estos recursos, si el IPE lo que necesita son precisamente recursos, y precisamente son los sectores que pueden ser los más afectados por el problema de la pandemia, que necesitan, no digo que van a desaparecer sus recursos o la pensión que está, pero sí son recursos que tiene el propio IPE, el Instituto de Pensiones, y que de alguna manera eso es lo que le protegía o es lo que le ayudaba a ir llevando la crisis que tienen actualmente. No sé qué significa este asunto, pero creo que va a traer algunas consecuencias que si no las explican o no las detallan, o de plano las echan para atrás. Hay que recordar que el Instituto de Pensiones no funciona por sí solo. Aparte del gobierno del estado, aparte de una dirección general, está un consejo compuesto por los sindicatos del estado de Veracruz. ¿Fueron tomados en cuenta para esto? Hay un consejo que se reúne y que participan actores del gobierno estatal y principalmente los sindicatos, y ellos son los que toman las decisiones en relación con esto. Digo, pregunto si se los tomaron en cuenta o simplemente se las pasaron de humo y están tomando una decisión totalmente antidemocrática y autoritaria, que es uno de los problemas que estamos viendo actualmente en eso. Y bueno, y hay otros fondos que no se explican, los fondos metropolitanos, el fondo sobre la cuestión del ambiente, etcétera. Creo que está hecho con las patas estos extensión de dominios, esta extensión de fideicomisos. Creo que es para generar problemas y no soluciones como se pretende. Termino, son 4,000 millones de pesos, que es mucho dinero, o cerca de 4,000 millones de pesos, que precisamente no sabemos a dónde ni cómo, o cómo los van a destinar, incluso si los va a administrar, de qué manera los va a administrar aquí, en este caso, la Secretaría de Finanzas. Creo que hay un exceso en la toma de decisiones por parte del gobierno. Pues, ¿qué podíamos esperar? Yo veo que sostengo que es un gobierno inepto para este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, Donato. Una muy dura reflexión sobre esta acción de gobierno por parte de Cuitlava García Jiménez. Jorge, ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema precisamente? Carlos, después de escuchar a Donato, creo que no hay mucho que agregar. Coincido y puedo firmar lo que dijo. Vaya, si me lo ponen por escrito, se lo firmo. Realmente creo que es copiar lo que está haciendo el gobierno federal, pero lo están haciendo pues igual que el gobierno federal, lo están haciendo como un machete y oxidado, están haciendo cortes sin el menor sentido, y cortes que no representan más que dolores de cabeza en el corto y mediano plazo, ya no digamos en el largo plazo, ¿sí? El gobierno de Cuitláhuac, como decía, suscribo lo que dice Donato, no tienen la menor idea qué acciones emprender, no tienen la menor idea. Vimos al secretario de gobierno diciendo que la mejor manera de mantenerse sano es no contagiarse. Ese es el nivel que tenemos en el estado de Veracruz. Eso es a lo que hemos llegado. Es muy difícil poder agregar nada más, y digo, termino mi participación diciendo eso.
firmo lo que dijo Donato, lo firmo y sin ningún problema. Muy bien, Jorge. Vamos ahora a escuchar con suficiente tiempo la opinión de Martín Quitano. Adelante, Martín. Bueno, yo creo que más allá de llover sobre mojado con la apreciación de Donato, lo que comenta Jorge y Alfredo alrededor de la decisión de la extinción de los fideicomisos, yo creo que mucho de esto responde, como ya lo comentaron, a darle continuidad a la política nacional. O sea, ellos quieren ser el espejo de lo que esté haciendo el centro, lo cual en términos de estricta y real política de lealtad y de línea, pues es el conocerse, simple y sencillamente, si lo hicieron a nivel nacional, pues ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Yo esperaría que más allá de la copia y pega de la decisión nacional de la República, se tenga claro en Veracruz qué es lo que conlleva una decisión de estas características, que haya preparación para el manejo de lo que se supone serán los recursos que ya no estarán bajo la sospecha de organizaciones institucionales marcadas por el prejuicio, por el dato de la corrupción o de la falta de transparencia, y que precisamente sucederá lo contrario cuando sea la Secretaría de Finanzas quienes manejen estos recursos. Digo, es lo menos que podríamos estar esperando. Y obviamente también que se diera una explicación puntual a la sociedad veracruzana de cuáles son los niveles de repercusión. Alrededor de los recursos del IPE, la directora general del mismo instituto ha dicho que no va a haber ningún asunto anómalo, irregular, ni se va a ver afectada la reserva técnica del IPE, y por lo tanto los recursos de los pensionados veracruzanos están a resguardo. Esperemos por salud de todos, de Veracruz, que esto sea así. Y el problema es saber qué pasa con un montón de fideicomisos que tienen actividades puntuales. Yo no sé qué va a pasar con el fideicomiso del medio ambiente, el fondo veracruzano, el fondo forestal veracruzano. No sabemos cómo se va a manejar este recurso, porque son recursos que están acopiándose a partir del pago de las calcomanías, etcétera, a través de la SEDEMA. Pero lo que sí es importante es que haya un ejercicio muy puntual de conocimiento a la sociedad de cómo se va a implementar esta gerencia ya de los recursos, del rompimiento de estas figuras institucionales y qué conlleva para el ejercicio de gobierno normal. Yo pediría básicamente como ciudadano que esto fuera del conocimiento público más amplio, de manera muy oportuna, es decir, que no esperemos ni en el tiempo ni en ninguna otra circunstancia, sino en este momento qué conlleva la decisión tomada, porque implica muchas y tiene muchas repercusiones, no solamente económicas, sino de carácter legal, institucional. No sabemos qué va a pasar con los operadores de esos fideicomisos puntualmente, si van a ser absorbidos por la Secretaría de Finanzas o qué va a cubrir el quehacer que estos fideicomisos tenían. Pareciera una condición muy fácil, muy natural ya, el que se rompan con instituciones, se rompan con políticas públicas que fueron construidas a partir de un andamiaje de conceptos y de acciones, y que no se ofrezca una alternativa clara de cómo se van a sustituir este tipo de elementos que desaparecen de la acción pública. A mí me parece que por ahí va la situación de los fideicomisos, y que sería una exigencia básica el que se diera la información suficiente y transparente y se rindieran las cuentas completamente. Y retomando el asunto de lo de la ley de amnistía, pues efectivamente yo creo que responde más a un compromiso que el presidente había mantenido desde siempre, desde las campañas anteriores, como una necesidad de los derechos humanos para sectores que habían estado sufriendo el encarcelamiento por motivos que no necesariamente estaban al 100% justificados. Yo digo la cuestión del aborto, por ejemplo, las personas que ahora podrán salir de la cárcel, creo que más que meritorio.
no va de la mano con el momento, como ya lo dijeron mis compañeros, no va de la mano con el momento que estamos viviendo, pero yo creo que sí refiere un reconocimiento a los derechos humanos de personas que vieron afectadas, y no solamente me refiero a las mujeres en la consideración de que yo soy una persona que respeta la determinación sobre sus cuerpos de las mujeres y estoy a favor incluso del aborto, sino simple y sencillamente otros sectores de la población, como los indígenas, que vieron afectados por malos procedimientos su libertad y que ahora pueden tener la oportunidad de salir con esta ley de amnistía y otros elementos de delitos que no tienen que ver con su permanencia ya después de periodos muy largos, regularmente por escasez de recursos económicos, y que pueden tener este beneficio. No es por una cuestión de contingencias, está claro, se establece en lo que se acaba de aprobar, que se tendrán 180 días para analizar los casos, o sea, no van a salir para ver si se amaina o se aplana la posibilidad de la curva de contagio en los distintos centros penitenciarios. Entonces sí, es de verdad que tal vez no se puede ver como el momento oportuno por la condición crítica que estamos viviendo desde el punto de vista de la pandemia, de los problemas de la salud, pero sí, al final de cuentas, es una buena oportunidad para que ciudadanos que están conculcados de sus derechos de la libertad puedan tener acceso a ella en el corto plazo. Y la otra situación, y con esto yo quisiera terminar, que no quiero que se me olvide, Carlos, respecto del informe que diste del COVID ahora, yo quisiera anotar algo preocupante que me lastima mucho. El índice o el porcentaje de letalidad en el mundo es de 6.9, Carlos y amigos, y aquellos que nos ven y nos escuchan. En nuestro país es de 9.4. O sea, es muy alto el nivel del porcentaje de la letalidad que está teniendo el coronavirus, y que obviamente nos debe de lanzar focos rojos, muy rojos, respecto de la escalada que se está teniendo en este momento con la enfermedad. Entonces, yo digo que por ahí vale la pena insistir desde nuestra oportunidad de estar teniendo algunos espectadores, y de insistir en que es necesario tomar las medidas de precaución para la salud y por el bien de todos. Muy bien, Martín, muchas gracias por tu intervención. Ayer, durante la mañana muy temprano, empezó a correr por las redes una noticia que a algunos preocupó, muchos otros alarmó, y se generaron una cuestión de contradicciones bastante señaladas. El director de aduanas del país, el jalapeño por adopción, nuestro amigo Ricardo Huet Bardagüí, anunció su renuncia a ese cargo, y algún perverso soltó por ahí un oficio que le mandó Buenrostro, me parece que es la jefa del SAT, diciéndole que toda vez que tenía problemas respiratorios y en función de las estrategias del gobierno federal para esto, pues lo mandaba a descansar hasta el 30 de abril, y que mientras pues designaba como enlace a la que es directora de asuntos jurídicos o algo así. Luego el propio Ricardo señaló eso, la perversidad de la persona que dio a conocer el oficio que la jefa del SAT le mandó al aún director de aduanas, y por eso soltó la respuesta. Hoy, por la mañana, se reunió Ricardo Huet con el presidente López Obrador y con Ricardo Monreal, que es el pastor de los senadores de Morena. Y después de esa reunión, Ricardo dio algunas declaraciones con respecto a las motivaciones de su renuncia. De todas maneras, los que se preocuparon aquí en el estado de Veracruz inmediatamente soltaron a sus perros para que empezaran a comentar y a denostar
a un hombre que los que tenemos el gusto de conocerlo desde hace muchos años, sabemos de su integridad, de su honestidad, pero sobre todo de su congruencia. Y ya sintieron pasos en la azotea, seguramente. Algunos especulaban que venía la Secretaría de Gobierno mientras llegaba el mes de diciembre de este año y podía haber movimientos en el Ejecutivo Estatal. Puras especulaciones. Lo cierto es que lo que se vislumbra, hubo diferencias con la jefa del SAT. Algunos otros especulaban que fue amenazado de muerte por tratar de poner en orden ese nido de corrupción que son las aduanas del país. Pero es un tema que da para mucho más. Y Alfredo Bielma, ¿cómo ves el tema de la renuncia de Ricardo Agüet? ¿Y qué te parece en perspectiva ante un gobierno estatal bastante cuestionado que tenemos en Veracruz? Pues la verdad, nada del otro mundo. Si no se tratara de Ricardo Agüet para Veracruz, pues sería una noticia más de las tantas que hay en cuanto a cambios de funcionarios federales. Lo que sucede es que Ricardo Agüet es un político atípico, surgido a la palestra política nacional desde acá, de Veracruz. Un hombre efectivamente, como dices, congruente, serio, honesto, y además hace compatible su actitud con lo que se dice, y bien se dice de él. Pero pues aquí el presidente tiene también sus prioridades y su corazón apunta más hacia la responsable del SAT que hacia Ricardo Agüet, obviamente, y es obvio que hubo diferencias entre el director de aduanas con la jefa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, siendo director de aduanas es muchísima responsabilidad por las puertas y ventanas y los pasillos de esa dependencia transita mucho, que hay que verlo con muchísimo detalle y el responsable será siempre el director de aduanas. Luego entonces tiene que estar muy preciso y muy a detalle en todo cuanto ocurre en su entorno porque de él es la responsabilidad. Y si se le quieren encimar instrucciones, personajes que pues, a lo mejor no tiene confianza en ellos, bueno, pues lo mejor es dejar el campo libre y total, pues él es senador de la República, todavía con licencia, y regresa a su curul. Y entonces, bueno, el presidente de la República sabe, para no lastimar a la ahora senador ya que va a entrar en funciones, bueno, pues le echa flores que se merece efectivamente Ricardo Agüet, pero venidas de un presidente de la República, pues sí, se multiplica su efecto, ¿no? Sí, Ricardo Agüet es un político atípico que merece mucho respeto. Y en cuanto a lo que se dice aquí por las especulaciones, pues eso es un tema que, si bien a Cuitlahua García no le está yendo bien y por lo tanto a Veracruz tampoco, en el gobierno de Veracruz, quien finalmente va a decidirlo es el presidente de la República, que pudiera hacer Ricardo Agüet, aceptar venir a la Secretaría de Gobierno siendo senador de la República, por favor. Sí, bueno, pero de ese tamaño son las especulaciones, ¿no? Y de ese tamaño hay que dejarlas, ¿no? Hay que dejarlas. Mientras tanto, bueno, pues Ricardo Agüet cumple una etapa muy importante de su trayectoria política. Una vez más deja resultados positivos, una vez más demuestra congruencia y honestidad. Y bueno, y una vez más, pues tenemos un político veracruzano de los pocos que hay en estos últimos años que podemos decir, este es nuestro. Gracias. Donato, se habla también de que Ricardo Agüet pues ya dejó sin chamba al senador suplente Ernesto Pérez Astorga, claro. y que Ernesto está apuntado para la alcaldía de Jalapa, y puras especulaciones, ¿no?
Pero lo cierto es que esta renuncia le mueve el tapete a varios, sin duda ninguna, a través de especulaciones o de lo que ustedes quieran, pero es un tema que a muchos preocupó. ¿Tú cómo ves el tema de Ricardo Agüed? Mira, yo creo que es interesante lo que estamos viviendo y yo también quisiera darle otro enfoque. No discuto la honestidad de Agüed, lo conozco desde hace muchos años y creo que ha sido un político acertado en términos de su capacidad de movilidad al interior del poder, lo cual le ha dado resultados positivos. Pero creo que las condiciones han estado cambiando, la situación que estamos viviendo en el país exige a los políticos otro tipo de actitud y otra forma. Yo siento, si no estuviera lo de la pandemia, yo sentiría ahorita a Agüed el político que sigue la cultura del PRI. Todo lo deja a la especulación, todo lo deja entre líneas, todo lo deja entrever, no dice por qué renuncia, no sabemos realmente si cumplió con la tarea o no en aduanas, hubo poco tiempo, etcétera. No sabemos, tenemos información porque lo que ha salido en la prensa, lo que significa en las aduanas y todo lo que transcurre y recorre por todos esos lugares y que efectivamente es un problema manejar las aduanas en nuestro país. Y sin embargo, pues no conocemos realmente qué es lo que hizo. Lo que a veces circulaba en la prensa es de que no podía meter a nadie porque hasta el presidente nombraba al velador, pues, ¿no? O sea, realmente estaba maniatado y no hacía nada. Pero también es un político que no ofrece más. Es decir, él es la figura y que todos giren alrededor de él y en función de eso que se hagan las especulaciones, va para su secretario de gobierno, para secretario de gobierno, quiere ser gobernador del estado. ¿Qué piensa de una vida democrática para el estado de Veracruz? ¿Qué piensa de los actuales problemas que se tienen en Veracruz? ¿Es un senador, es un contrapeso o una contraparte o es una parte importante que debiera estar funcionando? Yo quisiera encontrarme al señor Agüed y preguntarle que públicamente diga si está de acuerdo con el gobernador o no con las medidas que está tomando. ¿Cuál debiera de ser el problema? O en la cultura priista, es decir, no, yo me reservo para que no haga yo olas. ¿De qué se trata ahora? De no enfrentar los problemas, de evadirlos, de que Veracruz siga cayendo a los niveles en que estamos cayendo actualmente, que Veracruz siga en el estado y en el que estamos viviendo de violencia, de desempleo, de falta de inversión, de problemas de la delincuencia organizada, etcétera. Hay una lista de problemas que podemos enfrentar. Yo no sé si Agüed, senador, yo le exijo que ponga, o le pediría yo que se ponga al frente para decir, yo veo de esta manera los problemas, y que genere un debate y una discusión ciudadana, abierta, de frente, y no estar cayendo en esa política pues ya atrasada, ya fuera de contexto, ya ahistórica, que no ayuda a una vida democrática en nuestro país, y lo que requerimos es eso ahora. Yo le exijo, es un senador del estado de Veracruz, de todos los veracruzanos, en términos de exigencia, no de petición. Yo soy un ciudadano más, me podrá hacer caso o no, pero ese es el asunto que yo quisiera ver, una nueva forma de hacer política, si realmente quiere ayudar o contribuir a las soluciones de nuestro estado. Gracias por tu opinión, Jorge. Es tu turno, Jorge, a opinar sobre la renuncia de Ricardo Agüed. Carlos, a mí me parece que es un evento que tiene sus claros oscuros. O sea, el saber por qué salió y cómo salió de la Dirección de Aduanas me parece importantísimo. O sea, su primer mensaje fue, por decirlo menos, muy extraño. No se esperaba esta renuncia, no es el momento político de hacer ruido.
O sea, queda claro que sí hubo una molestia por parte de Ricardo Agüed, queda claro que sí hay algo que no le gusta, y bueno, se lo calla y no lo dice, y está en todo su derecho de no decirlo. Últimamente el puesto que tenía era un puesto del Ejecutivo, y a alguien le debe lealtad en ese sentido es al presidente de la República. Pero en lo que estoy de acuerdo también es que como senador de la República, si regresa o si empieza a generar el mensaje político, como la vez pasada que vino y se cortó el cabello y dijo que bueno, que qué barbaridad, que nada más porque venía a cortarse el cabello, se hacía todo un jalengue de esa acción, pues es porque creo que lo está disfrutando. O sea, él está jugando con la idea de ser gobernador, o está jugando con la idea de hacer algo en Veracruz. También está en su derecho de jugar sus piezas. Es un ajedrez, estoy de acuerdo, es un ajedrez que él tendrá que mover sus piezas. Y también, y coincido con todos ustedes, también me causa mucha simpatía, y hasta cierto punto me divierte la reacción de muchos en Veracruz. Realmente le tienen mucho miedo a Ricardo Agüed, porque de alguna manera, a pesar de la lealtad al presidente y a pesar de la lealtad al movimiento de Regeneración Nacional, es un político que se ha mantenido siempre como un libre, como un agente libre, si fuéramos como los deportes, ¿no? Recordemos que también era muy institucional con el PRI, y de alguna manera él se salió. Es una persona que sí considero que es muy congruente con su manera de pensar y su manera de actuar. Creo que esta nota va a dar para muchas semanas más, para muchos meses más, y no me extrañaría también que estén viendo lo que tenga que pasar en Veracruz en diciembre. Yo no suelto el dedo del renglón, o sea, yo ahí lo tengo en el renglón puesto, de que se dé o no se dé, el presidente de la República quiere tener como una ficha disponible, ¿no? Quiere tener, hay algo que se pueda hacer, o quiere poner algún orden, y pues mueve sus fichas. Ricardo Agüed le gusta, está a gusto, me parece que lo está haciendo muy bien, el hecho de crear esa incertidumbre, el hecho de crear esa expectativa y nerviosismo en toda la clase política veracruzana. Lejos de que me parezca bien, me parece muy divertido. O sea, realmente me parece divertido porque les queda muy grande, Carlos. Muy bien, Jorge. Terminamos contigo, Martín Quitano. Tu opinión será la última de esta emisión de Foro Abierto 3.0. ¿Qué te parece a ti desde cualquier perspectiva la renuncia de Ricardo Agüed al puesto de director de aduanas? Sí, bueno, sin duda, Carlos. Sí, más allá de hablar de las bondades o no del personaje en comento, pues yo sí coincido con Donato prácticamente en la exigencia de que a un político como lo es a Ricardo Agüed, que yo creo que ya hay que dejarle de estarle reconociendo el aura del ciudadano, del empresario. Es un político hecho y derecho, si mal no recuerdo, y si me equivoco me lo podrán obviamente decir. Fue presidente municipal, diputado local, diputado federal y ahora senador de la República. Ha estado en el ejercicio público y de representación política ya más de 10 años. Y en este sentido hay que decir que uno de los elementos que le tendríamos que estar exigiendo al representante senador de la República, que no tuvo ningún empacho en mostrar los viejos usos y costumbres de la disciplina, con el jefe máximo que lo llama a un espacio del Ejecutivo y abandona sus responsabilidades frente a los que fueron sus electores sin ningún tapujo, tan solo convocando a que creyéramos en su palabra de que iba a seguir viendo por los veracruzanos. Pues efectivamente, como dice Donato, ahora cuando vemos que regresa a su asiento en el Senado y va a ver por los veracruzanos, la pregunta es de qué manera va a ver por los veracruzanos, cuál es su ideario respecto de lo que considera están siendo los problemas de los veracruzanos y de qué manera está
o va a plantear una estrategia política de atención a sus paisanos, a los veracruzanos, a los que representa, a sus vecinos, porque efectivamente el deber de este político, que muchos han comentado ya acerca de su honestidad, de su compromiso, pues esto también se tiene que manifestar no solamente en la disciplina, como lo dice, o la lealtad, como lo dice Jorge, al jefe máximo, sino en la lealtad y el compromiso y la disciplina para con una serie de principios con respecto a la sociedad que representa. Yo creo, Jorge, más allá de que no tengamos tiempo para un debate en este momento de este tipo, pero la lealtad mayor tendría que estar con sus electores, con sus representados, con los 8 millones de veracruzanos que sin duda se está pasando tragos muy amargos desde el punto de vista económico, de la seguridad, de la vivencia misma, de lo político. Y en este sentido, ¿cuál va a ser la actitud y la acción responsable que esperamos de un hombre honesto, como ustedes lo han calificado, de un hombre honesto que no solamente tiene que ver la honestidad con un principio de integridad respecto a los usos de los recursos públicos, sino también en el ejercicio mismo de la acción pública y política. Esto yo creo que tendría que ser puesto en la mesa del senador y no solamente como una condición de reflexión, sino para la definición de un plan, de una estrategia de atención real a los compromisos que como senador de la República y como representante de intereses de los veracruzanos podría estar presentándole al pueblo del Estado, a la sociedad veracruzana. Creo que allí está el meollo del asunto, más allá de lo que pueda representar en los corrillos de los rumores políticos partidarios, que algunos ya lo ven, incluso brincando a otra opción política en caso de que en Morena le cierren las puertas para una probable candidatura muy lejana aún todavía para el 2024. Muy bien, Martín. Con tu opinión concluimos este programa de Foro Abierto 3.0. Como siempre, agradecemos a Jorge Flores, a Donato Flores, a Alfredo Buenas noches, Villanueva Carlos. y a ti, Martín, por su participación en esta emisión. Agradecemos también al equipo de operación y edición de Sociedad 3.0, encabezado por el terrible amigo que está detrás de estas cámaras, usando toda su sabiduría para que le podamos llegar a su dispositivo, a Néstor Olivares, por supuesto, pero sobre todo le agradecemos a usted, estimado auditorio, a ustedes que nos hacen el favor de vernos y de prestar atención a este programa. Vamos a dar por concluido este programa, agradeciéndole como siempre y diciéndole que su opinión es la que cuenta y que, por favor, cuídese mucho, no salga de casa, porque las cosas se van a poner peor. Muy buenas noches, hasta el próximo lunes.